Hoy, profundicemos en la Biblia para descubrir el significado espiritual de relatar de manera completa todas las historias sobre los milagros que Jesús realizó, tal como están registradas en los Evangelios. Desde el momento en que comenzó su ministerio, Jesús realizó milagros que revelaron su poder divino y compasión por la humanidad. Cada milagro no fue simplemente un acto asombroso, sino una señal que apuntaba al reino de Dios, demostrando su autoridad sobre la naturaleza, las enfermedades, los espíritus e incluso la muerte. Si te encanta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal y mirar hasta el final. Los milagros de provisión de Jesús muestran la generosidad y el cuidado ilimitados de Dios por su pueblo. Estos actos no solo revelan su poder divino, sino también su compasión por los necesitados, enseñándonos a confiar en la capacidad de Dios para satisfacer toda necesidad, tanto en formas ordinarias como extraordinarias. En Juan 2, 1-11, durante una alegre celebración de bodas en el pequeño pueblo de Caná, Jesús realizó su primer milagro registrado. Los novios, rodeados de amigos y familiares, celebraban su unión cuando surgió un problema inesperado: el vino se había acabado. En la cultura de esa época, esto era más que un inconveniente, podía causar vergüenza a los anfitriones y arruinar la celebración. María, la madre de Jesús, notó el problema y se acercó a él diciendo: «¿No tienen vino?». Aunque Jesús respondió inicialmente: «Mi hora no ha llegado», María, llena de fe, instruyó a los sirvientes: «Hagan lo que él les diga». Cerca de allí había 6 grandes tinajas de piedra, cada una capaz de contener de 75 a 115 litros, usadas para las purificaciones ceremoniales. Jesús les dijo a los sirvientes que las llenaran de agua. Ellos obedecieron, aunque probablemente confundidos por la extraña instrucción. Luego dijo: «Saquen un poco y llévenselo al encargado del banquete». Cuando el encargado del banquete probó el agua que había sido transformada milagrosamente en vino, quedó asombrado. Sin saber de dónde provenía, llamó al novio y exclamó: «Todos sirven primero el mejor vino y dejan el más barato para cuando los invitados ya han bebido demasiado, pero tú has guardado el mejor hasta ahora». Este milagro no se trató solo de satisfacer una necesidad física, sino de una señal de las bendiciones abundantes de Dios. El nuevo vino simbolizó la alegría y la plenitud del reino de Dios. Al convertir el agua en vino, Jesús demostró su poder para transformar lo ordinario en algo extraordinario y su deseo de traer alegría a las vidas de las personas. Este milagro nos recuerda que ningún problema es demasiado pequeño para la atención de Dios. Así como Jesús proveyó para los anfitriones de la boda, Él se preocupa por nuestras necesidades y desea bendecirnos abundantemente. También nos anima a llevar nuestras preocupaciones a Él, confiando en su tiempo y en su capacidad para obrar maravillas en nuestras vidas. La historia de Jesús alimentando a los 5.000 es uno de los milagros más notables registrados en los Evangelios. Muestra la profunda compasión de Jesús por las personas y su capacidad divina para satisfacer las necesidades humanas de una manera que desafía las limitaciones naturales. Jesús y sus discípulos habían cruzado el mar de Galilea buscando un momento de descanso tras un periodo intenso de ministerio. Sin embargo, su intento de soledad fue breve. Cuando las multitudes supieron dónde estaba Jesús, lo siguieron a pie, reuniéndose en grandes números para escuchar sus enseñanzas y presenciar sus milagros. Para cuando Jesús desembarcó, una gran multitud lo esperaba. En lugar de frustrarse, Jesús sintió compasión por ellos. No solo vio su hambre física, sino también su necesidad espiritual mientras sanaba a los enfermos y les enseñaba sobre el reino de Dios. El día pasó rápidamente, y al caer la tarde, los discípulos comenzaron a preocuparse. Se acercaron a Jesús y dijeron: «Este es un lugar remoto y ya es tarde. Despide a la multitud para que puedan ir a las aldeas y comprar comida para ellos mismos».
Pero Jesús los sorprendió al responder: no tienen que irse. Denles ustedes de comer. Los discípulos estaban atónitos. Miraron a la multitud, que contaba con unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, y dijeron: solo tenemos 5 panes y 2 peces. Jesús, tranquilo y seguro, dijo: tráiganmelos. Luego, instruyó a la multitud a sentarse en el pasto en grupos, creando orden en medio de lo que parecía una situación imposible. Tomando los 5 panes y los 2 peces, Jesús miró al cielo y dio gracias. Bendijo la comida, partió los panes y entregó las piezas a sus discípulos, quienes comenzaron a distribuirlas a la multitud. Mientras los discípulos avanzaban entre la multitud, sucedió algo extraordinario: el pan y los peces se multiplicaron en sus manos, y todos fueron servidos. La gente comió hasta quedar satisfecha, cada hombre, mujer y niño. La alegría y el asombro en sus rostros reflejaron la maravilla del momento. Cuando todos habían comido, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron. Que no se desperdicie nada. Ellos recogieron 12 cestas llenas de sobras, mucho más de lo que habían comenzado. Este milagro demostró no solo el poder de Jesús sobre la creación, sino también su provisión abundante. No solo satisfizo la necesidad inmediata, sino que la superó, dejando un excedente. La lección del milagro de la alimentación de los 5.000 revela que la provisión de Dios no está limitada por los recursos terrenales. Jesús se preocupó profundamente tanto por las necesidades físicas como espirituales de las personas, mostrando que su compasión es total. Este evento también nos recuerda llevar lo que tenemos a Jesús, no importa cuán pequeño parezca. En sus manos, lo poco que ofrecemos puede multiplicarse para bendecir a muchos. Una nueva esperanza para el futuro. Mateo 8, 5-13, Lucas 7, 1-10. Una súplica desesperada. En la ciudad romana de Capernaum, un centurión, un oficial romano con autoridad sobre 100 soldados, estaba profundamente angustiado. Su querido siervo, leal durante años, estaba gravemente enfermo. Aquel hombre, antes fuerte y lleno de vida, ahora estaba paralizado, sufriendo y al borde de la muerte. A pesar de ser un hombre poderoso, el corazón del centurión dolía al verlo sufrir, sabiendo que no había nada que pudiera hacer para sanarlo. Pero había escuchado sobre un hombre llamado Jesús, alguien que realizaba milagros, sanaba a los enfermos y restauraba a los quebrantados. ¿Podría Jesús ayudarle también? La fe del centurión. El centurión creía que Jesús tenía el poder para sanar a su siervo, pero comprendía algo más profundo: Jesús no necesitaba estar físicamente presente para realizar el milagro. Sabía que Jesús tenía autoridad sobre la enfermedad y que bastaba con que pronunciara una palabra para que su siervo sanara. Lleno de fe, envió a unos ancianos judíos para pedirle a Jesús que viniera a sanar a su siervo. La petición de los ancianos. Los ancianos judíos llegaron a Jesús y le rogaron en nombre del centurión. Hablaron muy bien de él, diciendo que era un hombre generoso, que amaba al pueblo judío e incluso había construido una sinagoga para ellos. Jesús, conmovido por sus palabras, accedió a ir a la casa del centurión para sanar al siervo. Sin embargo, el centurión tenía un plan diferente en mente. Una petición humilde. Antes de que Jesús llegara a su casa, el centurión envió a otro grupo de amigos con un mensaje humilde: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero basta con que digas la palabra, y mi siervo sanará. Explicó que, como hombre bajo autoridad, entendía cómo funcionaba el poder. Si ordenaba algo a sus soldados, ellos obedecían sin dudar. Creía que Jesús también tenía autoridad sobre la enfermedad y que podía sanar a su siervo desde la distancia.
Esta expresión de fe conmovió profundamente a Jesús. La admiración de Jesús. Al escuchar estas palabras, Jesús se asombró. Volviéndose hacia la multitud que lo seguía, dijo: «De cierto os digo, no he encontrado en Israel una fe tan grande». Jesús reconoció que el centurión entendía algo profundo: su autoridad suprema no estaba limitada por la distancia. La fe del centurión era un claro testimonio de su creencia en el poder de Jesús. La sanidad. Entonces Jesús pronunció las palabras que cambiarían todo: «Ve, que se haga tal como creíste». En ese mismo instante, el siervo, que había estado al borde de la muerte, fue sanado al instante. La fe del centurión permitió que Jesús obrara, incluso desde lejos. Cuando los amigos del centurión regresaron a su casa, encontraron al siervo sano, ya sin sufrimiento, completamente restaurado. Un testimonio de fe. La fe del centurión fue un poderoso recordatorio para todos los testigos del evento de que la fe en la autoridad de Jesús puede traer sanidad y transformación. No se trataba de estar físicamente cerca de Jesús, sino de creer en su poder y confiar en su palabra. El centurión, aunque no era judío, demostró una fe que superó la de muchos que esperaban al Mesías. Por medio de su humilde petición y su fe inquebrantable, su siervo fue sanado, y Jesús fue glorificado. Juan 9, 1-12. Un hombre nacido ciego. En las bulliciosas calles de Jerusalén, un hombre se sentaba en silencio junto a la puerta. Su rostro reflejaba tristeza y anhelo. Este hombre había nacido ciego, su mundo estaba envuelto en oscuridad. Nunca había visto los rostros de su familia, los colores vibrantes de la naturaleza ni el hermoso cielo azul. Su vida era de aislamiento y dependencia, confiando en la caridad de otros para sobrevivir. Esperaba, como lo había hecho durante años, que alguien lo notara, que alguien lo ayudara. Había oído hablar del poder sanador de un hombre llamado Jesús, pero nunca imaginó que ese mismo hombre le ofrecería el mayor regalo que jamás podría recibir, el regalo de la vista. La pregunta de los discípulos. Mientras Jesús caminaba con sus discípulos por la ciudad, vieron al ciego sentado junto a la puerta. Curiosos, los discípulos preguntaron: «Rabí, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego?». Según la tradición judía, a menudo se creía que las enfermedades físicas eran el resultado del pecado. Los discípulos buscaban una explicación para el sufrimiento del hombre, pero Jesús respondió con una perspectiva que cambiaría todo. La respuesta de Jesús. Jesús, con compasión en sus ojos, se volvió hacia sus discípulos y dijo: «Ni este hombre ni sus padres pecaron, esto sucedió para que las obras de Dios se manifestaran en él». Jesús no estaba interesado en asignar culpas, sino en demostrar el poder de Dios a través de la sanidad que estaba por venir. Explicó: «Mientras esté en el mundo, soy la luz del mundo». El milagro comienza. Después de hablar, Jesús se inclinó y mezcló tierra con saliva. Con cuidado, aplicó el lodo sobre los ojos del hombre. Luego le dijo: «Ve y lávate en el estanque de Siloé». El hombre, confiando en las palabras de Jesús, se levantó y, con ayuda de otros, fue al estanque. Un milagro se despliega. Cuando el hombre lavó sus ojos en el estanque de Siloé, ocurrió algo extraordinario. Por primera vez en su vida, la oscuridad desapareció, y la luz inundó su visión. Vio el cielo azul, los rostros de las personas y las flores del jardín. Su corazón se llenó de gozo al darse cuenta de que podía ver. Ya no era el hombre ciego de nacimiento, era un hombre renacido con el regalo de la vista. La reacción de la gente. Cuando los vecinos lo vieron caminar, se sorprendieron. «¿No es este el que se sentaba a mendigar?», se preguntaban. Algunos dudaban,
Pero el hombre declaró valientemente, «Soy yo». Con alegría, contó el milagro, el hombre llamado Jesús hizo lodo, lo puso en mis ojos, me dijo que me lavara, y ahora veo. Los líderes religiosos cuestionan. La noticia de la sanidad llegó a los fariseos, los líderes religiosos de la época. Dudaban y cuestionaban al hombre, tratando de entender cómo había sido sanado. Algunos no podían aceptar que Jesús realizara un milagro, especialmente en sábado. Pero el hombre respondió con simpleza, si este hombre no viniera de Dios, nada podría hacer. El milagro de una nueva vida. A pesar de las dudas de los líderes, el hombre celebró su nueva visión. Jesús no solo le dio la vista física, sino que abrió sus ojos espirituales para ver quién era él realmente. Su vida fue transformada, y su fe brilló como un testimonio del poder de Jesús. El encuentro con Jesús. Más tarde, Jesús encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? El hombre respondió, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús dijo, lo has visto, es el que habla contigo. El hombre, abrumado, declaró, Señor, creo, y lo adoró. Un nuevo comienzo. La sanidad del ciego fue más que un milagro físico, fue un símbolo de transformación espiritual. Jesús le mostró que él era la luz del mundo, trayendo nueva vida y restauración a lo que estaba roto. Desde ese día, el hombre ya no vivió en la oscuridad, sino en la luz de Cristo. Su historia es un testimonio del poder de Jesús para traer vida nueva, restaurar lo quebrantado y crear algo hermoso en medio de la desesperación. Sanando a los 10 leprosos. Lucas 17, 11-19. A lo largo de los polvorientos caminos de Galilea vivían 10 hombres cuyas vidas habían sido consumidas por una terrible enfermedad, la lepra. Esta enfermedad de la piel dejaba sus cuerpos cicatrizados y sus rostros cubiertos de llagas abiertas. Eran marginados, separados de sus familias y comunidades, obligados a vivir en las afueras del pueblo. Ya no podían adorar en el templo, asistir a festivales ni siquiera disfrutar del simple placer del contacto humano. Cada día vivían con el peso de su aislamiento, cortados del mundo que una vez conocieron. En este día, mientras los 10 leprosos estaban a lo lejos, vieron a Jesús caminando por el camino. Se había esparcido la noticia sobre el hombre que sanaba a los enfermos, hacía ver a los ciegos y realizaba milagros. Habían oído historias de su compasión y poder, para ellos, esta era una última esperanza, un destello de luz en la oscuridad. Con sus voces llenas de una mezcla de desesperación y esperanza, los leprosos gritaron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Sus voces temblaban de miedo y emoción. No pedían riquezas ni fama, solo misericordia, una oportunidad para ser sanados, para ser restaurados a sus familias y comunidades. Jesús se detuvo, miró a los hombres con compasión en sus ojos. Podía ver su dolor, su sufrimiento y su anhelo de sanación. Sin dudar, les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. En la época de Jesús, los sacerdotes eran los encargados de confirmar si alguien había sido sanado de la lepra. Jesús no los tocó de inmediato ni realizó un milagro dramático, pero les dio una orden simple, vayan a los sacerdotes. Era una prueba de su fe, ¿confiarían lo suficiente en él para obedecer sus palabras antes de ver cualquier cambio? Sin ningún signo de sanación, los 10 leprosos se dieron la vuelta y comenzaron su viaje hacia los sacerdotes. Mientras caminaban, algo milagroso sucedió. Lentamente notaron que su piel comenzaba a limpiarse. Las llagas que antes marcaban sus cuerpos empezaron a sanar. Sus manos y rostros desfigurados se suavizaron nuevamente. Uno por uno se miraron entre sí, asombrados. Estaban siendo sanados.
Cuando llegaron a los sacerdotes, los 10 estaban completamente restaurados. Ya no eran marginados, estaban completos nuevamente. La alegría que sintieron en ese momento no se podía expresar con palabras. Podían regresar a sus hogares, abrazar a sus hijos y reunirse con sus comunidades. Les habían dado una nueva vida. Pero cuando estaban en el templo, uno de los hombres, que era samaritano, se detuvo. Se dio la vuelta, abrumado de gratitud, y corrió de regreso a Jesús. Se arrodilló a sus pies, alabando a Dios con voz fuerte. Estaba tan agradecido por su sanación que no podía guardarlo para sí mismo. Su corazón estaba lleno de una alegría incontenible y sabía que el hombre que lo había sanado no era cualquier hombre, era el Salvador enviado por Dios. Los otros 9, sin embargo, siguieron su camino hacia los sacerdotes, aparentemente ajenos al increíble milagro que acababan de experimentar. Estaban agradecidos, pero su gratitud fue breve. Su enfoque se desplazó hacia la restauración de sus cuerpos y vidas, y se olvidaron de agradecer a quien les había dado esa nueva vida. Cuando el samaritano regresó, Jesús lo miró y le preguntó, ¿no fueron limpiados los 10, dónde están los otros 9? La voz de Jesús era suave, pero había un toque de tristeza. Los había sanado a los 10, pero solo uno regresó a dar gracias. Jesús continuó, ¿no ha regresado nadie a dar gloria a Dios, sino este extranjero? Luego le dijo al samaritano, levántate y vete, tu fe te ha salvado. La fe del samaritano no solo estaba en la sanación física, su fe iba más allá. Reconoció la fuente de su sanación, reconoció a Jesús como el único que podía traer no solo restauración física, sino también salvación espiritual. Al regresar para dar gracias a Jesús, el acto de gratitud del samaritano fue más que un simple acto de cortesía, fue una expresión de profunda fe y reverencia. Al enviar a este samaritano de regreso, Jesús enseñó una lección importante sobre la gratitud y la fe. Los 10 hombres habían sido sanados, pero solo uno entendió el significado completo de esa sanación. Aunque la restauración física era importante, Jesús mostró que la verdadera sanación, la verdadera plenitud, proviene del reconocimiento y agradecimiento a Dios por su misericordia y gracia. La historia de los 10 leprosos es un recordatorio para todos nosotros. En la agitada vida, es fácil olvidar dar gracias por las bendiciones que hemos recibido, pero cuando nos detenemos a reconocer la fuente de esas bendiciones, cuando regresamos a Dios con un corazón lleno de gratitud, experimentamos una sanación más profunda, una que toca no solo nuestros cuerpos, sino nuestras almas. La vida del samaritano fue cambiada para siempre, no solo por la sanación física que recibió, sino por la fe que se encendió en él cuando regresó a Jesús. Regresó a su comunidad no solo como un hombre sanado, sino como testigo del poder y la gracia de Dios, y su historia viviría de generación en generación, recordando a otros la importancia de regresar a agradecer a Jesús por las bendiciones que Él provee. Lucas 22, 50-51, fue una noche oscura y fatídica en el jardín de Getsemaní. El aire estaba denso de tensión mientras Jesús y sus discípulos se reunían, preparándose para lo que estaba por venir. Jesús acababa de terminar de orar, derramando su corazón ante Dios, sabiendo que el momento de su sacrificio se acercaba. Los discípulos, cansados por sus viajes y el peso del momento, luchaban por mantenerse despiertos, ajenos a la tormenta que estaba por estallar. De repente, la quietud del jardín fue rota por el sonido de pasos que se aproximaban. Las antorchas parpadeaban en la noche mientras un grupo de soldados, guardias del templo y líderes religiosos descendían sobre Jesús. Judas Iscariote, uno de los propios discípulos de Jesús, lideraba el grupo, su traición sellada con un beso. Jesús sabía lo que estaba a punto de suceder, su corazón estaba pesado, pero se mantenía tranquilo,
resuelto en su misión de salvar a la humanidad. Cuando los soldados se acercaron para arrestar a Jesús, los discípulos se llenaron de miedo. Habían esperado que Jesús se levantara y revelara su poder, pero en su lugar vieron a su amado Maestro rodeado por los enemigos. En la confusión y el pánico, uno de los discípulos, Pedro, sacó su espada decidido a proteger a Jesús a toda costa. Con un rápido movimiento, Pedro cortó a uno de los sirvientes del sumo sacerdote, un hombre llamado Malco. La espada cortó el aire y, en un instante, la oreja de Malco fue cortada de su cabeza. El dolor fue insoportable y la multitud jadeó de asombro. Pedro, respirando con fuerza por la intensidad del momento, se quedó allí dándose cuenta de la gravedad de lo que acababa de suceder. En medio del caos, Jesús, con una calma que solo él poseía, se volvió hacia Pedro. Sus ojos llenos de compasión y tristeza miraron a su discípulo. «Vuelve tu espada a su lugar», dijo Jesús con voz suave pero firme. «Porque todos los que tomen espada, a espada perecerán». Luego, volviéndose hacia la multitud, Jesús habló con autoridad y amor. ¿Acaso he venido a hacer una rebelión para que me arrestéis con espadas y garrotes? Todos los días estuve con vosotros enseñando en el templo, y no me apresasteis, pero esta es vuestra hora, cuando reina la oscuridad. Mientras los soldados apresaban a Jesús, los discípulos sintieron cómo se les rompía el corazón, sabiendo que su maestro estaba a punto de ser llevado. Pero Jesús no había terminado. Incluso en este momento crítico, demostró su amor y compasión infinitos. A pesar del peligro y las circunstancias abrumadoras, Jesús se volvió hacia Malco, el sirviente que había sido herido por Pedro, y en un acto de pura gracia y misericordia, extendió su mano y tocó la oreja herida de Malco. Sin vacilar, Jesús sanó la herida, dejó de sangrar y la oreja fue restaurada a su lugar. El milagro fue breve pero poderoso, una expresión de la compasión de Jesús incluso frente a la traición y el sufrimiento. Malco, aunque aún atrapado en el arresto de Jesús, nunca olvidaría ese momento. Había llegado a arrestar a Jesús, pero experimentó de primera mano el poder de sanación del mismo a quien estaba ayudando a traicionar. Para Jesús, este acto de sanación fue una última demostración de su amor, incluso para aquellos que se volvieron contra él. Fue un último acto de misericordia antes de su crucifixión, una señal de que él había venido para sanar no solo a los enfermos, sino también a los corazones rotos y aquellos que buscaban hacerle daño. En el tranquilo después del milagro, la multitud observó en silencio. Pedro, abrumado por la gravedad de la situación, bajó su espada y se retiró. Los discípulos, confundidos y asustados, siguieron a Jesús mientras los soldados lo llevaban. Pero la sanación de la oreja de Malco habló mucho. Fue una señal de que Jesús, aunque traicionado y a punto de enfrentar su muerte en la cruz, seguía teniendo el control. Su toque sanador, incluso en esa hora más oscura, mostró que su misión era traer restauración no solo a sus amigos, sino a toda la humanidad, incluso a aquellos que estaban en su contra. Para los discípulos, este milagro permanecería con ellos como un recordatorio del amor y el poder de Jesús. Y para Malco, fue un vistazo a la verdad. Jesús no era solo un hombre que realizaba milagros, él era el Hijo de Dios, lleno de amor, misericordia y gracia, incluso para aquellos que le hicieron mal. Mientras Jesús era arrestado y llevado en cadenas, a punto de enfrentar el sufrimiento inimaginable de la cruz, él aún mostró amor, primero a sus discípulos y ahora a sus enemigos. Su último acto de sanación antes de su crucifixión fue un testamento del corazón de Jesús, un corazón que amaba profundamente incluso en las circunstancias más difíciles. La sanación de la oreja de Malco no fue solo un acto de restauración física, fue un mensaje profundo de paz, amor y perdón. Jesús estaba mostrando que su reino no era de este mundo, no se trataba de violencia, venganza o represalia, sino de sanación,
redención y reconciliación. La pesca milagrosa, Lucas 5, 1-11, Juan 21, 1-11. El sol apenas había salido sobre el mar de Galilea, proyectando un resplandor dorado sobre las aguas tranquilas. Los discípulos habían trabajado toda la noche, lanzando sus redes y recogiéndolas solo para encontrarlas vacías. La frustración se había apoderado de ellos, el trabajo había sido largo y agotador, y las perspectivas para el día parecían sombrías. Sin peces para mostrar por sus esfuerzos, estaban listos para empacar y regresar a casa. Pero entonces apareció un hombre en la orilla. Era Jesús. Se paró al borde del agua, una figura de calma en medio del cansancio de los pescadores. Jesús le pidió a Simón Pedro, uno de los discípulos, que llevara el bote un poco más adentro del agua. Quería enseñar a la gente que se había reunido a lo largo de la orilla. Pedro, aunque cansado e incierto, obedeció, dejando que Jesús se sentara en el bote y hablara a la multitud. Después de la enseñanza, Jesús se volvió hacia Pedro y le dijo, «Lanza las redes al fondo del mar para una pesca». Pedro, aún agotado por el trabajo de la noche, miró a Jesús y dijo, «Maestro, hemos trabajado duro toda la noche y no hemos pescado nada, pero por tu palabra, echaré las redes». Con una fe reacia, Pedro echó las redes una vez más, pero esta vez algo extraordinario sucedió. Las redes comenzaron a llenarse de peces, tantos que las redes empezaron a romperse. Asombrado, Pedro hizo señas a sus compañeros de otro bote para que vinieran a ayudar. Juntos sacaron las redes desbordadas, pero parecía que no importaba cuántos peces sacaran, siempre había más. Mientras traían la pesca, Pedro cayó de rodillas asombrado. Sabía que este no era un momento ordinario. Había visto a Jesús sanar a los enfermos y hacer otros milagros, pero esto era una señal de algo mayor. «Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador», exclamó Pedro, sintiéndose indigno ante tal poder divino. Jesús, sin embargo, lo miró con compasión. «No tengas miedo», dijo Jesús. «De ahora en adelante, serás pescador de hombres». Con esas palabras, Pedro y los demás supieron que sus vidas cambiarían para siempre. Habían sido testigos del control de Jesús sobre el mundo natural, y en ese momento, dejaron sus botes, sus redes y todo atrás para seguirlo. Jesús los había llamado para ser pescadores de hombres, para difundir el Evangelio y atraer a las personas hacia Dios, así como los peces habían sido atraídos por sus redes. Meses después, tras la muerte y resurrección de Jesús, los discípulos se encontraron una vez más junto al mar de Galilea. Habían vuelto a su antigua forma de vida, pescando. Era familiar, incluso reconfortante, pero sus corazones estaban pesados por la pérdida de Jesús. El dolor y la confusión por su crucifixión los dejaban inseguros de qué hacer a continuación. Aún así, pescaron toda la noche, como lo habían hecho antes, y una vez más sus redes estaban vacías. Cuando la luz de la mañana comenzó a aparecer, una figura apareció en la orilla. Al principio no lo reconocieron, pero el hombre les gritó, «Amigos, ¿tenéis pescado?». «No», respondieron, cansados y frustrados. «Echad la red al lado derecho del bote», sugirió el hombre. Aunque parecía una solicitud sencilla, los discípulos, especialmente Pedro, debieron recordar el milagro anterior. Dudosos pero esperanzados, echaron la red al lado derecho y, como antes, la red se llenó rápidamente de peces. Esta vez la pesca fue aún más asombrosa. Los discípulos apenas podían sacar la red debido a la cantidad de peces. Fue entonces cuando Juan, el discípulo a quien Jesús amaba, reconoció al hombre en la orilla. «Es el Señor», exclamó. Pedro,
siempre impulsivo, saltó al agua y nadó hacia la orilla, ansioso por estar cerca de Jesús. Los otros discípulos lo siguieron en el bote, arrastrando la pesada red detrás de ellos. Cuando llegaron a la orilla, vieron a Jesús esperando por ellos con un fuego ya encendido y peces cocinándose en él. «Traed algunos de los peces que habéis pescado», les dijo Jesús. Llevaron los peces a la orilla, 153 grandes peces en total, y la red no se rompió, a pesar de la abrumadora cantidad de peces. La red permaneció intacta, un recordatorio del poder y la provisión de Jesús. Una vez más, Jesús había mostrado su control milagroso sobre la naturaleza. No solo había provisto para sus necesidades físicas, sino que también les recordó su llamado divino. Después de comer, Jesús se volvió hacia Pedro. «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos?», le preguntó. Pedro, aún recuperándose del dolor por sus anteriores negaciones, respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». «Apacienta mis corderos», le instruyó Jesús. Jesús le preguntó nuevamente, y luego por tercera vez, reafirmando el amor de Pedro y su papel en guiar a otros. La pesca no fue solo una provisión para sus cuerpos, fue una señal del trabajo continuo de Jesús en sus vidas, llamándolos a continuar su misión de esparcir las buenas nuevas, incluso en medio de la duda y el temor. Ambos milagros de la gran pesca de peces hablan de más que solo provisión física, fueron momentos que revelaron el poder divino de Jesús sobre la naturaleza, mostrando que Él era el Creador y que nada era imposible para Él. El primer milagro mostró la autoridad y la provisión de Jesús en un momento inesperado, recordando a los discípulos que Él estaba con ellos incluso en su trabajo cotidiano. El segundo milagro, después de su resurrección, fue una reafirmación de su llamado y propósito para ellos. En estos milagros, Jesús no solo proveyó para las necesidades de sus discípulos, sino que también les demostró que los invitaba a participar en algo más grande, los estaba llamando a ser pescadores de hombres, a reunir a las personas para el reino de Dios. La abundancia de la pesca fue un símbolo de la cosecha de almas que vendría a través de su fidelidad a la misión de Jesús. Mientras sacaban las redes, los discípulos comprendieron que estas pescas milagrosas no se trataban solo de llenar redes con peces, sino de cumplir un llamado más alto: difundir el mensaje del amor, la gracia y la salvación de Dios al mundo. Sanación de 2 hombres endemoniados, Mateo 8, 28-34, Marcos 5, 1-20, Lucas 8, 26-39. Un día, después de un largo viaje por el mar de Galilea, Jesús y sus discípulos llegaron a la región de Gadara, un lugar que muchos judíos evitaban. Esta área, en el lado oriental del mar, era conocida por su población gentil y sus colinas desoladas y escalofriantes. Los vientos eran fuertes mientras desembarcaban, y una sensación de inquietud llenaba el aire. Los discípulos seguían a Jesús, sus pasos cautelosos mientras se dirigían al pueblo. Lo que no esperaban era el encuentro que les aguardaba, un encuentro que no solo revelaría el poder de Jesús, sino también su compasión por las vidas más atormentadas y rotas. A medida que se acercaban al cementerio cerca del borde del pueblo, una visión escalofriante los saludó desde las tumbas. 2 hombres salvajes, gritando y agitados, se lanzaron hacia ellos. No eran hombres comunes, estaban poseídos por una multitud de demonios, tantos que se llamaban a sí mismos una legión. Los demonios controlaban cada uno de sus movimientos, y los hombres eran tan peligrosos que nadie se atrevía a pasar por ese camino. Habían sido echados del pueblo y vivían entre las tumbas, aislados, gritando día y noche en tormento. Sus cuerpos estaban marcados y golpeados, viviendo en constante temor. La gente había intentado atarlos con cadenas, pero los hombres se liberaban, su fuerza era más allá de la habilidad humana. El pueblo temía a estos 2 hombres más que a cualquier otra cosa, ya que parecían estar completamente más allá de toda ayuda.
Pero cuando estos hombres vieron a Jesús, se detuvieron en seco, y un silencio extraño y temeroso cayó sobre ellos. Los hombres, aunque poseídos, parecían reconocer a Jesús de inmediato. Se arrodillaron y gritaron: ¿Qué quieres con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para hacernos sufrir antes de tiempo? Los demonios dentro de ellos conocían a Jesús por lo que era, el Hijo de Dios, con autoridad sobre todo mal, había entrado en su territorio. Sin dudar, Jesús miró a los dos hombres. No se estremeció ni mostró miedo, sus ojos estaban llenos de compasión, pero su voz llevaba autoridad. Salgan de estos hombres, espíritus impuros, les ordenó. Los demonios chillaron aterrados, sabiendo que su tiempo había llegado. Le suplicaron a Jesús que no los enviara al abismo, el lugar de tormento. En cambio, pidieron si podían entrar en una piara de cerdos cercana. Los cerdos se alimentaban en una colina cercana, y los demonios pensaron que quizás podrían encontrar refugio allí. Jesús, con una simple orden, les permitió entrar en los cerdos. Inmediatamente, los demonios dejaron a los dos hombres e ingresaron en la piara. En ese momento, los cerdos enloquecieron, corrieron por la empinada pendiente y se lanzaron al lago, donde se ahogaron. La piara, antes pacífica, ahora estaba perdida en el agua, y el paisaje quedó en silencio. Los dos hombres, antes fuera de control y atormentados, de repente estaban tranquilos. Sus ojos, antes llenos de locura, ahora estaban claros. Estaban completamente sanos, libres de los demonios que los habían atado por tanto tiempo. Ya no eran salvajes, ya no eran peligrosos. Los habitantes del pueblo, que habían escuchado el alboroto, corrieron hacia el lugar. Lo que encontraron los dejó asombrados. Los dos hombres, antes temidos y rechazados, estaban sentados a los pies de Jesús, completamente vestidos y en su sano juicio. Era como si les hubieran dado una nueva vida, restaurados desde el borde de la desesperación hasta un lugar de paz y normalidad. Sin embargo, los habitantes del pueblo no compartieron la asombrosa sorpresa de los discípulos. En lugar de celebrar la sanación milagrosa, estaban aterrados. Vieron la destrucción de los cerdos y temieron que Jesús tuviera un poder que no podían comprender. Su reacción no fue de gratitud, sino de miedo. Le suplicaron a Jesús que se fuera de su región, no sabiendo cómo manejar el poder que él había mostrado. Jesús, conociendo sus corazones, no discutió. Simplemente subió nuevamente al barco con sus discípulos, preparándose para irse. Pero antes de irse, se volvió hacia los hombres sanados y les dijo: vayan a su casa y cuéntenles a su gente cuánto ha hecho el Señor por ustedes y cómo ha tenido misericordia de ustedes. Los dos hombres, ahora libres de los demonios que los habían controlado, se convirtieron en testigos del poder de Jesús. No se fueron calladamente, recorrieron toda la Decápolis, las 10 ciudades de la región, contando a todos sobre la increíble misericordia y sanación que habían recibido. La gente que antes temía a estos hombres ahora escuchaba su historia de transformación, y muchos se maravillaron del poder de Jesús, sanando a un niño poseído por un demonio. Mateo 17, 14-20, Marcos 9, 14-29, Lucas 9, 37-43. Un padre desesperado y ansioso se encontraba en el centro, sosteniendo a su hijo, que temblaba y se convulsionaba incontrolablemente. El niño luchaba como si algo tuviera un agarre firme sobre él. Estaba poseído por un espíritu maligno, uno que a menudo lo lanzaba a convulsiones, haciéndolo espumar por la boca e incluso lanzándose al fuego o al agua, intentando hacerse daño. El padre había llevado a su hijo a los discípulos de Jesús, esperando que pudieran sanarlo, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, los discípulos no pudieron echar al demonio. La multitud murmuraba confundida:
preguntándose por qué los discípulos no podían ayudar. Los propios discípulos se sentían avergonzados y frustrados. Habían visto a Jesús realizar tantos milagros increíbles, ¿por qué no podían hacer lo mismo? Habían intentado todo lo que sabían, pero nada parecía funcionar. El padre, con el corazón roto y agotado de ver sufrir a su hijo, gritó: «Maestro, traje a mi hijo ante ti porque está poseído por un espíritu que le roba el habla. Cada vez que lo toma, lo lanza al suelo, espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Pedí a tus discípulos que echara fuera al espíritu, pero no pudieron». La voz del padre se quebró de dolor mientras explicaba cómo el demonio arrojaba a su hijo a violentos ataques, causándole daño. Había oído hablar de los poderes milagrosos de Jesús y estaba desesperado por que su hijo fuera sanado. Su fe titilaba, pero su esperanza aún se aferraba a la posibilidad de un milagro. Jesús miró la escena ante él y suspiró profundamente. Su corazón dolía por el niño y por la falta de fe de la gente. «Oh generación incrédula», dijo Jesús. «¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los soportaré? Traigan al niño». Con una mezcla de amor, frustración y compasión, las palabras de Jesús atravesaron el aire. Estaba afligido por la falta de fe, pero su corazón siempre estaba dispuesto a ayudar a los necesitados. Cuando trajeron al niño, los demonios vieron a Jesús y de inmediato causaron que el niño se convulsionara violentamente. El niño cayó al suelo, retorciéndose y espumando por la boca. La multitud contuvo la respiración, y los discípulos observaban, aún sin saber cómo responder. Pero Jesús permaneció tranquilo. Se acercó al niño, con los ojos llenos de compasión, y le preguntó al padre: «¿Cuánto tiempo hace que le ocurre esto?». El padre respondió: «Desde su niñez. A menudo lo lanza al fuego o al agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos». Jesús miró al padre y le dijo: «Si puedes, todo es posible para el que cree». El corazón del padre se rompió. Quería creer, pero los años de ver sufrir a su hijo le habían pasado factura. Su fe era débil, pero sabía que si alguien podía ayudarlo, era Jesús. Así que gritó, desesperado: «Creo, ayuda mi incredulidad». Esta sinceridad conmovió a Jesús. No reprendió al padre por su duda, en cambio, vio el destello de fe dentro de él, la disposición de confiar en Jesús a pesar de la incertidumbre. Jesús se volvió hacia el niño, que aún se retorcía en el suelo, y con autoridad le habló al demonio: «Espíritu mudo y sordo, te ordeno que salgas de él y no entres más en él». A la orden de Jesús, el demonio chilló y convulsionó al niño una última vez antes de dejarlo. El niño quedó inmóvil en el suelo, como muerto. La multitud contuvo la respiración, sin saber si había sobrevivido, pero Jesús, con suavidad, tomó al niño de la mano y lo levantó. El niño se puso de pie, su cuerpo tranquilo y quieto. Y con autoridad: «Joven, te digo, levántate». Por un momento, todo pareció congelarse, los dolientes, la multitud, incluso la brisa que recorría las calles, todo se detuvo. Luego, de repente, el joven se movió, abrió los ojos, se sentó y comenzó a hablar. Gritos de asombro y exclamaciones de sorpresa surgieron de la multitud. El hijo, que había estado muerto, ahora estaba vivo, sentado erguido sobre la camilla. El rostro lloroso de su madre pasó de la desesperación al asombro, y luego a la alegría. Corrió hacia su hijo, sus manos temblorosas mientras lo abrazaba, apenas creyendo lo que acababa de suceder. La multitud, tanto aquellos que habían seguido a Jesús como los que estaban de luto con la viuda, se llenó de asombro. Algunos se arrodillaron,
otros alzaron las manos hacia los cielos. Un gran profeta ha aparecido entre nosotros, dijeron. Dios ha venido a ayudar a su pueblo. La noticia del milagro se difundió como un reguero de pólvora por el pueblo y más allá. La gente se maravilló del poder de Jesús sobre la muerte, un poder que solo podría provenir de Dios. La historia del hijo de la viuda resucitado se convirtió en un faro de esperanza para todos los que la escucharon. Si Jesús podía dar vida a los muertos, ¿qué no podría hacer? Este milagro no solo trataba de devolverle la vida al hijo de la viuda, sino de restaurar la esperanza para la propia viuda. Jesús vio su dolor y respondió con amor y poder. Sus acciones demostraron que se preocupaba profundamente por el individuo, que ningún sufrimiento era demasiado pequeño o demasiado grande para él. Al resucitar al hijo de la viuda, Jesús mostró que no solo era un sanador y un maestro, sino también el Señor sobre la vida y la muerte. Este milagro presagiaba su propia resurrección y su victoria final sobre la muerte, prometiendo vida eterna a todos los que creen en él. Lecciones del milagro, compasión en acción. Jesús se conmovió por el dolor de la viuda y actuó para aliviar su sufrimiento. Su compasión es un recordatorio de que Dios ve y se preocupa por nuestro dolor. Poder sobre la muerte. Este milagro demostró la autoridad divina de Jesús. Él es la fuente de la vida y hasta la muerte debe obedecer su mandato. Restauración de la esperanza. El hijo de la viuda era su fuente de seguridad y alegría. Al devolverlo a la vida, Jesús le devolvió no solo a su hijo, sino su esperanza para el futuro. Resucitando a Lázaro, Juan 11, 1:44, en el pequeño pueblo de Betania, Lázaro, un querido amigo de Jesús, cayó gravemente enfermo. Sus hermanas, María y Marta, estaban profundamente preocupadas. Habían visto a Jesús sanar a los enfermos y realizar milagros, y creían en su poder. Desesperadas, enviaron un mensaje a Jesús diciendo: «Señor, el que amas está enfermo». Al recibir la noticia, Jesús respondió de una manera que desconcertó a sus discípulos: «Esta enfermedad no terminará en muerte», dijo. «Es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». En lugar de apresurarse a Betania, permaneció donde estaba 2 días más. Los discípulos estaban confundidos, pero Jesús sabía lo que estaba por venir. Les dijo: «Nuestro amigo Lázaro ha dormido, pero voy a despertarlo». Cuando no comprendieron, explicó claramente: «Lázaro ha muerto, y por vuestro bien me alegro de no haber estado allí, para que podáis creer. Pero vamos a él». Cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro ya llevaba 4 días en el sepulcro. El pueblo estaba sumido en el luto. La casa de Marta y María estaba llena de amigos y vecinos que habían venido a consolarlas. Marta, al enterarse de que Jesús venía, salió a su encuentro. Su rostro estaba marcado por el dolor, pero su fe no se tambaleó. «Señor», dijo, «si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas». Jesús la tranquilizó, diciendo: «Tu hermano resucitará». Marta, pensando que se refería a la resurrección en el último día, respondió: «Sé que resucitará en la resurrección, en el último día». Entonces Jesús hizo una declaración profunda: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás». «¿Crees esto?» «Sí, Señor», dijo ella, «creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo». Marta fue a buscar a María, que aún estaba de luto con los demás. Cuando María oyó que Jesús estaba cerca, corrió hacia él, cayendo a sus pies y llorando: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto», exclamó. Jesús,
conmovido por su dolor y el de los que le rodeaban, se angustió profundamente. ¿Dónde le habéis puesto?, preguntó. Venid y ved, le respondieron. Al acercarse al sepulcro, su corazón se rompió, y lloró. La vista de sus lágrimas conmovió a la multitud. Algunos susurraban, miren cuánto lo amaba, mientras otros preguntaban, ¿no pudo él, que abrió los ojos al ciego, haber evitado que éste muriera? El sepulcro era una cueva con una gran piedra rodada sobre la entrada. Jesús ordenó, quitad la piedra. Marta dudó, Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Jesús le recordó suavemente, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La piedra fue removida y Jesús, mirando al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Luego, con voz llena de autoridad, exclamó, Lázaro, sal fuera. La multitud contuvo la respiración mientras el silencio llenaba el aire. Momentos después, una figura emergió del oscuro sepulcro, envuelta en vendas funerarias. Desatadle y dejadle ir, ordenó Jesús. La gente quedó asombrada, su dolor se convirtió en asombro y alegría. Lázaro, que había estado muerto durante 4 días, ahora estaba vivo, de pie ante ellos. Este momento increíble envió ondas de choque a través de Betania y más allá. Muchos de los que fueron testigos de ello pusieron su fe en Jesús, reconociendo su poder divino. Sin embargo, otros fueron a los fariseos, iniciando los eventos que llevarían a la crucifixión de Jesús. Lecciones de la historia. El tiempo de Dios es perfecto. Jesús retrasó su llegada, pero su tiempo trajo mayor gloria a Dios y fortaleció la fe de sus seguidores. Fe en medio del luto. Tanto María como Marta expresaron su dolor, pero también demostraron una fe admirable en Jesús, incluso en su hora más oscura. La compasión de Jesús, sus lágrimas mostraron su profundo amor y empatía, recordándonos que Él comparte nuestro dolor. El poder de Jesús. Este milagro probó que Jesús es la fuente de la vida, ofreciendo esperanza y victoria sobre la muerte. La resurrección de Jesús era temprano en el primer día de la semana y el mundo aún estaba envuelto en el silencio del amanecer. María Magdalena, junto con otras mujeres fieles, se dirigió al sepulcro donde había sido colocado Jesús. Sus corazones estaban pesados de dolor mientras llevaban especias para ungir su cuerpo. Los eventos de los días anteriores las habían dejado devastadas. Jesús, a quien creían el Mesías, había sido crucificado y enterrado. La oscuridad de su muerte las pesaba, pero su amor por él las impulsaba a honrar su memoria. Cuando llegaron, un asombroso espectáculo las aguardaba. La piedra ya había sido removida. Temblorosas de incertidumbre, se acercaron y dentro del sepulcro no encontraron el cuerpo de Jesús, sino algo aún más extraordinario, un ángel radiante, vestido de blanco, sentado donde había estado el cuerpo de Jesús. No temáis, dijo el ángel, al ver su miedo. Buscáis a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado, tal como lo dijo. Venid a ver el lugar donde le pusieron. Las mujeres, abrumadas por una mezcla de emociones, miedo, asombro y una chispa de esperanza, escucharon al ángel continuar, y de pronto a decir a sus discípulos, ha resucitado de los muertos y va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Con el corazón acelerado, las mujeres corrieron a contarles a los discípulos. Mientras se apresuraban, María Magdalena se quedó atrás, su mente llena de incredulidad y anhelo. Regresó al sepulcro, incapaz de irse sin comprender completamente. Fue entonces cuando se encontró con un hombre que pensó era el jardinero. A través de sus lágrimas le preguntó,
Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. El hombre simplemente dijo, María. En ese momento, ella lo reconoció. Era Jesús, vivo, radiante y lleno de vida. Raboni, exclamó, ¿qué significa maestro? Jesús le dijo suavemente, no me toques, porque aún no he ascendido a mi Padre. Ve en cambio a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María, llena de gozo indescriptible, corrió a compartir la noticia, he visto al Señor, proclamó a los discípulos. Más tarde ese día, Jesús se apareció a sus discípulos, que se escondían por miedo a las autoridades. Se presentó entre ellos y les dijo, la paz sea con vosotros. Al principio, se sorprendieron, pensando que veían un fantasma, pero él les tranquilizó, mirad mis manos y mis pies, les dijo, mostrándoles las marcas de la crucifixión. Soy yo mismo, tocadme y ved, un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Su miedo se convirtió en alegría al darse cuenta de la verdad, Jesús estaba vivo. La resurrección de Jesús es el milagro supremo, la piedra angular de la fe cristiana. Al resucitar de los muertos, venció al pecado y a la muerte, demostrando su naturaleza divina y cumpliendo su promesa de salvación. A través de su resurrección, Jesús ofrece esperanza a todos los que creen en él, una esperanza de que la muerte no es el fin, sino una puerta a la vida eterna. Este milagro nos asegura que, así como Jesús venció la tumba, nosotros también podemos tener victoria sobre el pecado y la muerte a través de él. Lecciones de la resurrección. Dios cumple sus promesas, Jesús predijo su resurrección, y ocurrió tal como él lo dijo. Esperanza en medio de la desesperación. La resurrección nos recuerda que, incluso en nuestros momentos más oscuros, el poder de Dios puede traer vida y esperanza. La fe trae transformación. Los discípulos, antes temerosos y dispersos, se convirtieron en valientes testigos gracias a su encuentro con el Cristo resucitado. La vida eterna está asegurada. La victoria de Jesús sobre la muerte es una promesa de vida eterna para todos los que creen en él. Los milagros de Jesús no fueron solo demostraciones de poder, sino actos de amor y señales que apuntaban a su misión divina. Cada milagro llevaba un profundo significado espiritual, revelando el reino de Dios, restaurando vidas rotas y ofreciendo un vistazo de la restauración eterna prometida a aquellos que creen. A través de estos milagros, Jesús demostró que es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo y la fuente última de vida y esperanza. Que tu caminar espiritual esté lleno de la gracia y paz de Dios. No olvides dar like, suscribirte y compartir este vídeo para inspirar a otros en su caminar con el Señor.